Dicho eso, empezamos la clase. Voy a agrandar este Powers, ¿cierto? La clase de hoy, lengua y literatura, ya saben ustedes, ¿cierto? Cuarto medio A, un curso especial. Una clase especial para ustedes, solo para ustedes. Y el propósito, dice, se espera que ustedes, estudiantes, produzcan un texto periodístico de opinión, una crítica, es lo que se espera, pues, o sea, vamos a ver si podemos dejarla como una tarea, tarea, digamos, extra para que ustedes también suban créditos a propósito de las notas que tienen que ir teniendo ya para finalizar el año. Esa es la idea, ¿ok? Entonces se espera que ustedes produzcan ese texto periodístico de opinión para compartir sus visiones o posturas respecto, en este caso, un producto cultural que va a ser, en el caso cierto particular, una crítica de cine sobre una película que ustedes elijan, ojalá de lo reciente, ¿cierto? Eh, y lo más importante, ¿cierto?, es que sea también algo que ustedes hagan por gusto, más que por una obligación por nota. Y aquí yo les puse una imagen a propósito de que ya extrañamos un poco el tema de la asistencia, nuestra asistencia al cine como experiencia, se viene dentro de las novedades del cine de avanzada, ¿cierto? Ya se están inaugurando este tipo de salas que son así, pues, ¿cierto? El Screen X, que es como una pantalla alrededor de toda la sala en sí. La experiencia debe ser, aparte del sonido, una experiencia visual súper impactante. Pues imagínense, 3D, una sala así, es como wow, wow, wow. Es lo que se viene en el cine, ¿cierto?, de avanzada de la próxima generación en salas de cine. Aparte de las butacas más cómodas, todo el cuento, ¿cierto? Entretenida la propuesta, por eso esperamos lo que haya que esperar, digamos, para poder visualizarlo. Ok, antes de empezar, recordatorio que vimos la clase anterior. La clase anterior estuvimos revisando, ¿cierto? Específicamente pauteando más bien la producción de un prólogo literario, ¿cierto? Ya había dado, ¿cierto?, esa idea de que tenía que escribir un prólogo para un libro que ustedes eligieran dentro de los libros. Ahí ustedes pueden irse al recuerdo, ¿cierto? Pueden incluso prologar un libro infantil, ni un problema. O sea, dentro de todo lo que ustedes han leído en estos 12 años de escolaridad, más allá, ¿cierto?, de lo que hayan leído también por cuenta propia, espero que sea así, puedan elegir uno de esos libros que les haya impactado y hacer un prólogo breve, no más de una página, ¿cierto?, así de breve. Está ya en Classroom la pauta para que ustedes puedan hacer. Lo importante es que den cuenta, digamos, del libro, haciendo también hincapié en los datos referenciales, ¿cierto?, de la obra que van a prologar, y expláyense en el prólogo y haciendo hincapié como salía, ¿cierto?, en el video de la clase. También se lo colgué ahí en Classroom para que lo revisen, ¿cierto? De en qué hacer énfasis para poder hacer su prólogo en particular, que tiene que ver básicamente con una evaluación, una presentación del autor, una evaluación de la obra, ¿cierto? Y una recomendación para la lectura. Básicamente eso. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a hablar primero del papel de la crítica de cine, la crítica en general, de la estética, de esta rama de la filosofía que se encarga justamente de este aspecto de evaluar, de apreciar, ¿cierto? Y valorar el trabajo artístico, y en este caso, ¿cierto?, el trabajo del cine, también es un trabajo de la estética. Los críticos de cine son, podríamos decir así como someramente, filósofos que hacen estética, ¿cierto? Podríamos decir. Y lanzaremos, si es posible, esta tarea como crédito extra como desafío para los cinéfilos, o sea, aquellos que nos gusta, ¿cierto?, ver cine. ¿Ya? Y preguntas que tienen que ver con si esto es validar, ¿cierto? Estos aprendizajes son importantes, estos aprendizajes para nosotros. Yo respondo que sí. De hecho, por supuesto, ya que nos permiten entender la importancia que tiene el cine como arte. Primero que todo, el cine es arte, más que eso, ¿cierto? También es un medio de comunicación y también es una forma, digamos, de formar, o sea, perdón, es un formador de opinión. O sea, en el caso del cine, el cine de ahora, ¿cierto?, tiene un aspecto muy vinculado con lo social. Entonces, abre mucho esa posibilidad de que la gente
converse y debata acerca de lo que se vio en la película. Se ha dicho mucho con respecto, por ejemplo, el impacto que ha generado Joker o El Guasón, ¿cierto? Como película en la comunidad, la gente, y hay incluso comentarios que hacen alusión a que incita esta película, ¿cierto? O incitó en algún momento las protestas que se generaron no solo en Hong Kong, sino también incluso en nuestro país, por ejemplo. No sé, ahí podemos hacer un debate en torno a eso también. O sea, se supone que eso es lo que hace justamente la crítica de cine. Bueno, el cine también, mediante el trabajo que realizan los críticos, se van perfeccionando, van mejorando, van modificándose, va adaptándose, ¿cierto? Es al autor, al realizador, al director, ¿cierto? Que hace las productoras incluso a los actores les permite a ellos ir mejorando su trabajo, o sea, van mejorando y van modificando, ¿cierto? Su arte para justamente no darles el gusto a los críticos, sino para también entender que las críticas tienen un sentido constructivo. Ese es el propósito, ¿cierto? Entonces, también hay una retroalimentación importante ahí en torno al trabajo que hacen los críticos sobre las obras que, valga la redundancia, critican. ¿Ya? Es una forma de evaluar también. Y para nosotros, el trabajo de la crítica, por eso también es importante esto, nos permite tener parámetros. O sea, es como decir, esta película es buena porque los críticos dijeron que era buena. Veamos si se cumple lo que dicen los críticos y si yo estoy a la altura, digamos, de entender la película en esa línea. O si me dicen esta película es mala, yo también voy modificando mi gusto cinéfilo. Esa es la idea. Bueno, hablando de estética, a propósito de esto, que es un área de la filosofía, como les decía, la estética, así definida y todo, es el campo de la filosofía que estudia el arte y sus cualidades, tales como la belleza, lo eminente, ¿cierto? Lo feo o lo disonante. Es una rama de la filosofía que estudia el origen del sentimiento puro y su manifestación, que es el arte, ¿cierto? Y se puede decir que es la ciencia cuyo objeto primordial es la reflexión sobre los problemas del arte. La estética analiza, entre otras cosas, filosóficamente los valores que en ella estén contenidos. Fíjense que dice el origen del sentimiento puro y su manifestación, o sea, la expresión de lo que es la esencia de cada uno. Pues. O sea, el trabajo de artístico, no solamente piensen, no solamente en el que escribe el guión o en el que dirige la película, está su alma ahí contenida, ¿cierto? Es su apreciación con respecto al mundo, su punto de vista con respecto al mundo, también el de cada uno de los que trabajan en la producción de la película. Fíjense en los créditos, por ejemplo, que salen al final de la película, no solamente los actores, no solamente los directores, los que trabajan en iluminación, en sonido, en efectos especiales, en todo. O sea, todo eso es un trabajo que se supone pone de manifiesto el alma de esas personas que están comprometidas con ese trabajo. Y todo eso lo evalúa, ¿cierto?, el crítico, el filósofo que se dedica a esta estética. Bueno, según Platón, en su obra Fedro, ¿cierto?, que habla acerca de la belleza, dice que la belleza es distinta de la sabiduría porque puede manifestarse a través de los sentidos. O sea, ¿cómo nosotros percibimos la belleza? Sino a través de los sentidos, obviamente. De ese modo, tenemos que, antes de seguir con el punto seguido, ¿cierto? De ese modo, tenemos que entender que también puede estar afectado la apreciación que se puede hacer con respecto a un objeto artístico. O sea, depende de cómo yo perciba ese objeto artístico, el sentido que va a tener para mí, por supuesto. Entonces, siempre esto tiene un grado de subjetividad, ¿ya? No crean que el trabajo del crítico es un trabajo concienzudo y objetivo y casi como el de un científico. Incluso el trabajo del científico puede tener errores. Imagínense el de crítico, que es solamente su apreciación sensorial con respecto a algo. También con un grado de conocimiento, por supuesto, pero más por el tema de los sentidos, ¿cierto? Bueno, en tal diálogo, dice, de la relación entre el que observa el objeto artístico y el objeto artístico en sí, se considera que la contemplación de las bellezas imperfectas despiertan en nosotros el recuerdo de la esencia misma de la belleza. O sea, desde el punto de vista platónico, me valga la idea, ¿cierto? Cuando nosotros vemos una obra artística y la evaluamos como algo más o menos,
ese más o menos es en relación a algo que nosotros esperamos que sea perfecto. O sea, decimos, esta obra le faltó esto para ser perfecta. O sea, siempre tenemos una noción de la perfección, que no sé, eso es también desde un punto de vista filosófico algo que se puede debatir. Entonces, todo lo que nosotros percibamos con respecto a esa perfección como máxima, está en un grado, digamos, de cercanía o de lejanía. Por eso dice, ¿cierto? Lo eminentemente bello, también lo disonante o lo feo. ¿Ya? Eso es lo que hace la estética. Por supuesto que es importante entonces tener una noción con respecto al objeto artístico, la pega que hacen los críticos. Es importante. Y aquí respondo, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante entonces la crítica? Y claro, aquí mientras todo el mundo disfruta la película y se ríe, el crítico está haciendo pebre, ¿cierto? La trama seguramente, o los chistes repetidos, o redundantes, no sé, etcétera, etcétera. De alguna manera, ¿cierto? El trabajo del crítico nos permite aproximarnos a la obra criticada, ya que el criterio que utiliza, ¿cierto? En el cual se basa la crítica, es el de una persona ducha, dice, o sea, intelectualmente preparada. Ducha quiere decir que tiene nociones, tiene conocimientos, es experta o es docta en relación al objeto criticado, o sea, una persona que estudia. Generalmente los críticos de cine, por ejemplo, son personas que hacen cine, po. O que estudiaron cine. Hay una carrera, a propósito de ustedes, si les gusta mucho el cine, tienen esa opción también de estudio. O sea, pueden estudiar dirección cinematográfica, libreto, hay un montón de animación, hay un montón de carreras, ¿cierto?, relacionadas con el ámbito artístico, ¿cierto?, del cine. En Chile, no es broma, estoy hablando en serio. Está ahí, ¿cierto?, como una carta también para nuestras opciones académicas. Bueno, estos criterios, ¿cierto?, de evaluación de la película, por ejemplo, nos permiten una referencia de lo que es bueno, de lo que es malo, como decía Platón, ¿cierto?, en cuanto a estos valores estéticos de lo bello y lo feo, pero también entre una forma de reflexionar sobre la calidad de lo que consumimos como arte. Nosotros, o sea, nos da la posibilidad de nosotros de evaluar lo que nosotros estamos consumiendo con respecto a arte. Ahora, la crítica de cine, en palabras de críticos de cine, dice, Jean-Luc Godard, un crítico súper conocido y director cinematográfico también francés, dice, el cine es tanto un pensamiento que adquiere forma como una forma de pensar. Interesante la cita, ¿cierto?, de Godard en relación a lo que es para él el cine, una forma de pensar. O sea, se transforma, no solamente la manifestación de un arte, ¿cierto?, Eh, a través del pensamiento, sino también la forma de pensar. O sea, nos permite a nosotros también reflexionar sobre lo que se supone plantea el cine como tema. Para Guillermo Fedanelli, el cine, ¿cierto?, entre la cultura estética y el entretenimiento lúdico, está en esos dos ámbitos del cine, ¿cierto?, incluso entre también la formación de opinión, como decía adelante, más atrásito, ¿cierto?, y también en el ámbito de la educación, porque el cine también permite educarnos eh, como medio de comunicación masivo. Dice él, la crítica del cine como un ejercicio de claridad, como un desentrañar lo oculto, como una obra paralela a la misma película, e incluso como un objeto independiente del cine que persigue a su modo el conocimiento. Lo otro, es decir, la acumulación de referencias, nombres, anécdotas, no es más que un desplante de la memoria que sobreviví haciendo ejercicios matinales. Dice, en suma, la crítica del cine es filosofía, o es aerobics. Es como un ejercicio para él, ¿cierto? También el crítico bien conocido a nivel internacional. Van ganando fama también estos críticos, por supuesto, porque ellos son reconocidos también por como en lo que centra su crítica, ¿cierto? Son reconocidos por los artistas que producen eh, cine, obvio. Y a partir de las críticas de ellos, como les decía también anteriormente, ellos van perfeccionando su trabajo. Piensen, por ejemplo, en la evolución artística de los grandes actores y actrices. Esto también se va desarrollando en paralelo, ¿cierto?, a las críticas que van fogueando a los artistas. O sea, ellos van creciendo artísticamente porque seguramente las críticas les van diciendo, oh, este tipo es muy duro aquí en algunos movimientos, sus rasgos son muy
muy característicos de él, tiene que ser más plástico, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces el tipo va adquiriendo en esa crítica, ¿cierto? Va adquiriendo también nociones, seguramente se van perfeccionando, van practicando más, van entrenando la voz, el desplazamiento, etcétera, etcétera, y van mejorando su trabajo actoral, por ejemplo. Bueno, yo aquí le quiero poner, voy a hacer, ¿cierto? Un alto a la grabación para que no tengamos problemas con el copyright. También la crítica en el sentido, digamos, de que su trabajo está centrado, ¿cierto?, en aspectos que no solamente son propios de la película, sino también que podrían generar como impacto, ¿cierto?, en el espectador. O sea, se preocupa también del trabajo, no solo del trabajo actoral, el trabajo de dirección, de producción, ¿cierto?, de efectos especiales, el trabajo de guión, que para ella, ¿cierto?, no es digno ni siquiera de análisis así con profundidad, sino también del impacto que podría generar la película, ¿cierto?, eventualmente en el público, específicamente en el público al que podría estar dirigida esta película, que es como el público femenino, ¿cierto?, malogrando el concepto de feminismo. O sea, en ese sentido, ese toque, digamos, de perspicacia que tiene la crítica es justamente aludiendo a salvaguardar un poco también a la persona que va a ver la película, decirle y advertirle que la película tiene estos vicios o estos errores desde el punto de vista justamente de ella. Y es bueno que sea una mujer, a propósito que sea bien crítica en relación, ¿cierto?, a lo que se está difundiendo como feminismo, como mal feminismo, ¿cierto?, en esta película en particular. Es como un poco lo que está pasando en general, ¿cierto? Y de hecho, en este segundo video que vamos a ver, ojalá podamos verlo completito, no sé si estamos, porque nos queda un par de nociones más que tienen que ver con la clase en sí, pero para que si no lo alcanzamos a ver completo, por lo menos lo podamos entender de qué se trata. Ya vamos a ver entonces lo siguiente. A ver aquí. Bueno, en todo caso, lo que dice ella, la segunda crítica de cine, ¿cierto?, en relación a las películas en general que intentan, o sea, habla de las películas que hablan del feminismo, pero se puede entender también como las películas que en general intentan como meter un discurso a la fuerza, hablando de discursos públicos, por ejemplo, ¿verdad? Intentan meter un discurso a la fuerza sobre una posición o una postura política, una postura, ¿cierto?, dado los tiempos. Entonces pierde la calidad del fondo, ¿cierto?, artístico de la película por el mensaje que quieren transmitir. Y eso el cine no es propaganda nomás, ¿cierto? Y generalmente estas películas que tienen estas nociones de propaganda y de bofetear al público con un mensaje forzado, obviamente se pierde y pierden plata también, obviamente. Bueno, aquí yo dos memes en relación a un meme, perdón, y el otro no un meme, sino más bien una especie de análisis sobre la evolución del cine. Los críticos de películas decían, el perro es chingón, ¿cierto? Como le dicen también el perro mamado. Lo mamadísimo, ¿cierto? Los personajes y la actuación impecable, el escenario está muy bien, lo que hacían los críticos, ¿cierto? Lo que hacen ahora. Claro, estas películas necesitan más gay o no hablan del feminismo o lo que sea. Los críticos también van variando en relación a la calidad del cine, van en directa proporción a eso. Decía, ¿cierto?, uno de los críticos que estábamos revisando al principio, que el cine y el crítico van por carriles paralelos. Y justamente en eso se centra, ¿cierto?, segunda, es como una infografía más bien, ¿cierto?, que dice, voy a poner para otro lado, la evolución del crítico de cine, ¿cierto? Cuando veíamos El Rey León de chico decíamos que era la mejor película del mundo, después nos gustaron las películas de zombies, ¿cierto? Después nos gustaron las películas de acción, Tarantino y Pulp Fiction. Después Tarantino fue sobrevalorado y Godard, a propósito del crítico que estábamos revisando en su cita, es lo mejor, ¿cierto? Un cine como más adulto, y después ya un cine más surrealista, Buñuel, español, ahí, ¿cierto? Después más viejo, no, nos gusta el cine más exquisito, más de local, ¿cierto? El cine iraní, el cine coreano, el cine, ¿cierto? No sé,
de países así como más escondiditos por ahí, con mensajes potentes. Y de nuevo, ya cuando estamos más viejitos, volvemos, ¿cierto?, a la idea de que de entender los mensajes que están en todas las películas, incluso la del Rey León. Tenemos una perspectiva más amplia acerca del cine y podemos evaluar el Rey León, por ejemplo, como una buena película porque se hacen analogías de la sociedad. Obviamente, entendiendo que el Rey León está basada en su libreto, ¿cierto? Está basado en una obra de Shakespeare. Aquí, los 7 pasos para poder hacer una crítica de cine, escribir una buena crítica de cine. Estos son cortitos, 2 minutos. Esto voy a decir, pues se supone que no es solamente una advertencia para que el público esté preparado y diga, entre todas las películas que puedo elegir, esa no la voy a elegir porque el crítico que me dijo que no la eligiera. No se trata solamente de eso, sino es más bien una antesala, digamos, de lo que podrían ser las distintas películas, de que podrían tratar, ¿cierto? Y qué temas son los que se abordan, cómo es el trabajo de los actores en esa película, cómo es el trabajo de dirección, y tener cierto ese conocimiento para poder elegir libremente ver o no esa película. Incluso puedo verla y estar, digamos, en diálogo con el crítico, y después buscar al crítico, ¿cierto?, en alguna red social y decir, o tuitear, porque tuitear se puede, digamos, o en Instagram, qué sé yo, y hablar de lo que tú percibiste con respecto a la película y contradecir incluso a lo que dice el crítico. O sea, no hay problema en eso. No es que simplemente asumir lo que dice un crítico como una verdad, sino como eso, como una verdad. No como la verdad, sino como una verdad. Bueno, en ese sentido, sugerencias que les puedo ir haciendo para que vamos cerrando. Sugerir utilizar un modelizador de certeza para demostrar la seguridad que tienes en relación a que la película es buena. Es decir, por ejemplo, verdaderamente esta película vale la pena, bla, bla, bla. Quedaría bien una tirada adjetiva para destacar la actuación del personaje, por ejemplo, carismático, cautivador y elegante. La actuación y hablo del personaje, ¿cierto? Una tirada de adjetivos. Te sugiero modificar el modo verbal, en vez de sugestivo, debería ir un imperativo, ¿cierto? Vaya a verla, como algo más como que le dé más seguridad, ¿cierto? A la evaluación que usted está haciendo. Y como es una reversión, ¿cierto? Esto sería interesante ver un cuadro de antiguas versiones de la película. Puede ser. De hecho, yo les recomiendo, perdón, que dentro de la idea de categorizar la película, en el sentido de hablar de sus datos, poner, por ejemplo, como hace en la crítica que vimos recién, poner una imagen o un fotograma, ¿cierto?, de la película para entender de qué película estamos hablando en particular, cuál versión, ¿cierto? Y en relación a la caracterización de los personajes también, ¿por qué no poner una fotografía de ese personaje, por ejemplo? Entonces, poner el cartel de la película, que generalmente el afiche nos sirve como referencia, ahí salen todos los datos de la película en sí. También agregar, ¿cierto?, una fotografía del actor principal o una escena, qué sé yo. Puede ser, ¿por qué no? Para ir cerrando entonces, ¿qué aprendimos hoy? ¿Cómo integramos estos aprendizajes nuevos a nuestras vidas cotidianas? ¿Y qué haremos la próxima semana? ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos sobre la importancia de la crítica de cine. La crítica de cine tiene mucha importancia, ya sabemos todas las aristas que se abren, ¿cierto?, en relación a esa importancia en particular. ¿Cómo integramos estos aprendizajes? Tomando como referencia estas críticas de cine, integrándolas, ¿cierto?, perdón, en nuestra apreciación cinematográfica que vamos a producir, pero también en nuestra apreciación cinematográfica como espectadores, ¿cierto? No como críticos, sino también como espectadores. Perdón. ¿Qué haremos la próxima semana? Revisaremos entonces la próxima semana, porque ya la próxima semana estaremos a 23 y tenemos que ir preparando el análisis del contexto de producción y realización, ¿cierto?, del análisis de la obra de Luis Barrales, La mala clase, ¿cierto? Ahí está. Y recordar que hay tareas en Classroom, no solamente las tareas que se han hecho para atrás, están habilitadas para que ustedes las hagan siempre, ¿cierto? También la que voy a subir, esta en particular. Y material, ¿cierto?, que les voy a subir de la mala clase hoy día mismo, en un ratito más, ¿cierto? Para que se los mando por WhatsApp. Les mando, ¿cierto?, los links, los enlaces de las obras para que los vean y el texto, ¿cierto?, para que lo lean también, si es que ya no lo han hecho por su cuenta.
Eso sería, chiquillos. Aquí me despido entonces y bueno, nos vemos en la semana porque tenemos un par de ocasiones en las que nos vamos a volver a hablar. Cuídense harto, chicos. Un abrazo grande. No se pierdan las clases, asistan, es muy importante. Y atentos a cualquier noción, a cualquier noticia que pueda generarse por ese u otro motivo. Un abrazo grande, chicos. Nos vemos. Chau, chau. Chao, Mati.